En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es la fiesta de un grandísimo santo que creo que entre nosotros los católicos no goza de tanta popularidad o que sea conocida la vida de él, y vale la pena, y quería por eso insistirles, para que al menos nuestros fieles sean conocedores de estos grandes hombres que Dios nuestro Señor Jesucristo quiso regalarnos y regalarle a la Iglesia Católica. Perdón, creo que me olvidé de dedicar a la Virgen, a las almas del purgatorio, como siempre, en paréntesis, mis prédicas. Volviendo, se llama San Pedro Damián. El nombre tal vez sí les va a resultar conocido, porque todos los años tiene su misa para toda la Iglesia. De cualquier manera, no sé si la vida y la época que le tocó vivir, que es interesantísima. La Iglesia salía, o ni siquiera salía tanto, empezaba a salir de tal vez el siglo en que sus hombres de Iglesia, nosotros podemos cumplir con Dios o podemos ser un desastre. Entonces la Iglesia iba saliendo de lo que fue tal vez su peor época, no de la Iglesia, sino de los clérigos y de los sacerdotes, donde tuvieron más desorden tal vez en toda la historia de la Iglesia Católica, exceptuado hoy, por supuesto, porque el siglo XXI no le gana y el siglo XX no le gana a nadie. Si no sabían, es el siglo X. El siglo X, es decir, el siglo del 900, saben que los siglos se cuentan así, hasta el 1000, se le llama el siglo X, el siglo de hierro, porque el desorden, tristemente, que había entre clérigos era muy, muy grande, y se prolonga todavía un poquito en el siglo XI, más el siglo XI, el siglo XII y el siglo XIII fue el levantamiento de la cristiandad europea. El siglo XIII, que fue la cumbre de la civilización occidental, donde toda Europa se hizo, estuvo precedido de 3 siglos de levante, digamos así. El siglo XI ya empezó a levantar gracias a estos santos, el santo de hoy. El siglo XII más, ya fue el siglo XII ya fue esplendoroso. Y el siglo XIII fue la cumbre, pero fue el fruto de santos que quisieron reaccionar contra ese siglo de hierro. También hubo santos, como siempre en la iglesia hay gente santísima, pero hubo mucho desorden, y en particular en el siglo X, y vuelve a repetir, se prolongó todavía un poco sobre el siglo XI. Eran 2 los grandes desórdenes que cundían en el clérigo. Uno, el no respetar el voto de castidad. Bienvenidos al siglo XX, bienvenidos al siglo XXI. A eso se le llamó el nicolaísmo, ya diré algo más. Y el segundo gran problema era la simonía, vale decir que el que quería ser sacerdote o el que quería ser obispo pagaba a ciertas personas corrompidas, y el que pagaba más se llevaba el título. Así desordenado. Hasta el día de hoy es un pecado gravísimo la simonía, que no invalida el acto si la persona que quiere recibir el sacramento lo quiere recibir, y el que tiene poder para darle a un obispo lo quiere dar, se da, pero es un pecado, no afecta la validez, pero es un pecado gravísimo, gravísimo. Vale decir, adquirir poderes espirituales por pagar dinero, algo gravísimo. Ese pecado hasta el día de hoy se llama simonía. Este siglo X tenía estos desórdenes, y San Pedro Damián nace apenas acabado este siglo X, este siglo de hierro, y fue en la Santa Iglesia Católica el gran personaje que Dios decidió para la reforma de esos desórdenes, junto con el Papa, el grandísimo Papa del siglo XI, que fue el Papa Gregorio VII. Gregorio VII, en su vida como obispo, como cardenal, su nombre previo a ser Papa era Hildebrando, por eso se lo conoce también como el gran Hildebrando, Hildebrando di Soana, Hildebrando di Soana. Y entre estos 2 hombres tal vez podemos decir que fueron las 2 personalidades del santo de hoy, San Pedro Damián y este Papa, amigos entre sí. Fueron tal vez las 2 grandísimas personalidades que Dios dispuso para el siglo XI en la cristiandad europea, que atacaran fuertemente estos desórdenes y levantaran para lo que terminó en el siglo XIII. El santo que nos compete hoy atacaba, como corresponde a un santo, durísimamente estos desórdenes en el clero. Recién habíamos dicho el nicolaísmo o los nicolaitas. Esta herejía y desorden moral y sexual muy grande nació, según algunos estudiosos católicos, en los primeros 7 diáconos que designó la iglesia naciente en la época de los apóstoles. Uno de los primeros 7 diáconos designados fue el diácono Nicolás, y de ahí
según algunos, es un tema discutido, según algunos estudiosos, de ahí nació el nicolaísmo, por los desórdenes que introdujo este primer diácono. Desórdenes de orden de la lujuria muy grande, y a esta primera secta de los primeros siglos, desde el inicio del cristianismo, de los nicolaitas, se le atribuye, entre otros desórdenes, que compartían las mujeres entre sí. Imagínense lo desagradable y lo desastroso, cosas así. De hecho, piensen, si no han oído, yo creo que una vez o dos, a falta de... Las cosas se repiten en la historia, en este siglo XX y en este siglo XXI. Piensen si no han oído de las sectas de la herejía protestantes. Más de una vez a mí me han dicho que en tal o cual secta hacen esta barbaridad de compartir mujeres. Ni hablemos, como podrán ver, como dice el dicho en latín, nihil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. Los desastres siempre se están como reprogramando o repitiendo. Eso fue en los primeros siglos del cristianismo, más para el siglo de hierro, para el siglo XVI, la expresión del nicolaísmo o los nicolaístas pasó a designar específicamente al grupo de sacerdotes o clérigos que no respetaban el voto del celibato, el voto de castidad. Y era un desorden que cundía de andar sacerdotes con mujeres. Este gran santo de hoy, San Pedro Damián, que además es doctor de la Iglesia, luchó, tenía un temperamento muy fuerte para atacar los vicios, luchó a muerte hasta el final de su vida para destruir este desorden en algunos clérigos, y fue la gran mano derecha, si los podemos referir así, del grandísimo Papa de la época, su amigo Hildebrando, el Papa San Gregorio VII. Y entre los dos iniciaron lo que fue la cumbre de la cristiandad, porque la Reforma, con dos personalidades tan fuertes, empezó a hacerse en forma profunda. De hecho, los papas previos, buenos papas, intentaron esta reforma del clero en este desorden al cual estamos aludiendo, pero fue sin éxito. Se dan cuenta que era un desorden tan grande y había cundido tanto que se sentían los buenos papas de la época impotentes para corregir estos desórdenes en el clero. Hasta que llegó el santo que nos compete hoy, San Pedro Damián, y el gran San Gregorio VII. Por otro lado, sigo poniéndolos a tono en qué época vivieron estos dos. Al final estoy haciendo referencia a dos y no a uno. En la época que les tocó vivir, para la época había llegado a un exceso y a un desorden total, y por eso había tanto desorden también en el clero, que el poder civil, sobre todo el de los emperadores y reyes, se tomaba la atribución muy, muy difundida en la época de designar quién iba a ser obispo. Y siempre que el poder civil ha hecho eso, salvo honrosas excepciones, Isabel la Católica todavía le quedaban resabios de eso, y ella veía probablemente una santa quien convenía que sea obispo en la visión de una santa o muy santa visión que tenía, pero en general, tristemente los seres humanos somos muy, muy desastrosos, muy pecadores, y los gobernantes, reyes y emperadores, en el momento de designar quién iba a cubrir un obispado, no se fijaban principalmente en las virtudes, sino el que era afín a ellos, y muchas veces era un desorden total. Y elegían gente no solamente incompetente para cubrir los reyes y los emperadores, para cubrir los cargos de los obispados, sino gente inmoral, que de vocación de consagrarse a Dios no tenía nada. Y por eso también estos desórdenes a los cuales hacíamos alusión. Para el siglo XI, que es la época que nos compete, ya eso había llegado a un extremo insoportable, salvo excepciones, que alguna vez, por supuesto, un rey también eligió un santo, y gracias a Dios que fue elegido para cubrir un obispado, pero el poder civil siempre se ha caracterizado por escoger los peores y no los mejores para que cubran los cargos de los obispados. De hecho, hasta el día de hoy, con el liberalismo maldito y las consecuencias de la Revolución Francesa y todas esas atribuciones que se pretendieron tomar en el siglo XIX, todavía un siglo diabólico, ya lo saben, diabólico fue el siglo XIX, el siglo de nuestras independencias de España, un siglo diabólico, y todos nuestros gobiernos, aquí en España, haciéndose eco de los principios diabólicos de la Revolución Francesa y anticatólicos, también quisieron intervenir en la designación de los obispos, por supuesto,
Porque si en Colombia, en Argentina, en Venezuela, se ponían las personas más virtuosas al frente de los obispados, y era un problema para los gobiernos corrompidos, liberales y anticatólicos y masónicos que hemos tenido en el nacimiento triste y revolucionario de nuestras naciones en el siglo XIX. Por eso estos gobiernos que se fueron haciendo cuando se rompen de España, exigieron para sí la facultad de designar los obispos, no es nuevo este problema, y por supuesto que no elegían los mejores, sin ninguna duda. En mi país, inclusive el problema se fue prolongando, y recién medio se solucionó, y no del todo, en 1966. Me salgo del tema, pero es un problema de las investiduras. Este es el famoso tema de la querella de las investiduras, que compete al siglo XI, que compete al santo que tenemos hoy, que compete al gran papa del siglo XI, que fue San Gregorio VII, pero que se siguió prolongando en nuestras naciones liberales y masónicas, tristemente. Para mi patria, el problema se arregló a medias recién en 1966. Imagínense el daño, y por eso tal vez mi patria debe ser el peor país en cuanto al liberalismo, el más dañado. Hacia 1966, de hecho, un hombre de bien de mi ciudad, de apellido Frías, consiguió un concordato con la Santa Sede, me permito decir, abogando a favor del catolicismo, que se terminó firmando, y en el tema de los obispos, el gobierno argentino decidió ceder un poco y se presenta una terna, y el gobierno todo solamente tiene que decir de esa terna cuál le gusta más. Obviamente que no va a ser el mejor. Y el Papa tiene total, así fue el acuerdo, o el supuesto Papa, ya estábamos en la falsa iglesia, pero digámoslo en términos más generalizados, y el Papa tenía poder total de elegir el preferido, el marcado por el gobierno de esos tres, o el que él quisiera. O sea que más o menos se intentó arreglar, más todos los buenos deseos y las buenas intenciones fueron comidas por la falsa iglesia moderna y comidas por el falso concilio Vaticano II. Volvamos entonces a la época de estos dos santos. El problema de reyes y emperadores designando obispos había llegado inclusive a la gran inmoralidad a la cual aludíamos, y fue el santo de hoy tal vez el gran amigo y el gran compañero y auxiliar de este San Pedro Damián, fue el auxiliar de San Gregorio VII para combatir el desorden moral del clero, el desorden de la simonía, castigaban severísimamente la simonía, en el acto eran destituidos de su sede, el Papa no dudaba en eso, San Gregorio, y combatió hasta su muerte, con la ayuda del santo de hoy, San Gregorio VII, contra esta potestad mal usada de los reyes de designar a los obispos. Esa fue la famosa querella de las investiduras. De hecho, San Gregorio VII, y su amigo se muere muy poquitos años después, San Pedro Damián, el santo de hoy, no logró solucionarlo. Y tenía peleas tremendas, y a veces con riesgos de vida o muerte para el Papa, contra el emperador de la época, que fue uno de los peores emperadores del Imperio Sacro Germánico, Enrique IV. Hizo, o mejor dicho, ¿qué no hizo Enrique IV? Y siempre en esa pugna con el Papa. De hecho, cuando él muere tuvo que huir de Roma, y muere, si mal no recuerdo, Gregorio VII en Salerno, no muere en Roma, y muere exiliado por su lucha para quitarle al poder civil para siempre, o intentar, de hecho, quedaron resabios, como recién les dije, intentar quitarle para siempre el poder de designar obispos, y le compete solamente a la Iglesia Católica. Muere, y recién 40 años después, podemos decir en el Concordato de Worms, 40 años después de la muerte de San Gregorio VII, podemos decir que se arregló y la Iglesia recupera el poder exclusivo, o intenta recuperarlo, para designar los obispos. Todo esto para ponerlos a tono en qué época vivió este santo. Ahora vamos a dar datos más que competen más a su personalidad y a la vida de San Pedro Damián. Nació de padres relativamente humildes, o que habían tenido alguna facilidad en su fortuna, pero habían perdido y estaban relativamente pobres en Ravenna. Y su madre, cuando todavía lo estaba amamantando, cuando era un niño casi recién nacido, escuchen esto y cómo sirve para la vida de hoy. Por el mucho desagrado, la palabra latina es pertesa, pertesus, pertesa, pertesum, un adjetivo,
Significa, per siempre es un reforzativo del sentido en latín, por el mucho hastío o por el mucho desagrado, inclusive se puede traducir fuertemente, esa palabra en latín, pertesus, se puede traducir como asco, por el mucho asco, usemos la mamá Zoe, por el mucho desagrado que le causaba, escuchen, qué tristeza, que le causaba tener muchos hijos, qué tristeza. O sea, que la mamá del santo tenía un enorme desagrado por tener muchos hijos. Ya tenía muchos hijos y cuando nace el que iba a ser santo, San Pedro Damián, por este mucho desagrado o hastío, o hasta asco se puede traducir, muy fuerte, esa es la posible traducción también de ese adjetivo en latín, que le causaba tener muchos hijos, decidió abandonarlo, al que después fue santo, lo dejó por allí tirado. Miren cuánta enseñanza abandonar un hijo, cuánta enseñanza para el día de hoy. No quiero tener hijos. ¿Cuántas jóvenes modernas y en Colombia ya lo saben? Es peor que mi país. No quiero tener hijos. O cuanto mucho uno o dos. ¿Cuántas jóvenes dicen eso? Por el desagrado de tener muchos hijos, por el hastío de tener muchos hijos, por el asco de tener muchos hijos. Eso es la traducción más fuerte de ese adjetivo en latín. ¿A cuántas jóvenes colombianas les cabe eso de que no quiero tener hijos? O cuanto mucho uno o dos. ¿A cuántas? Abandonar a un hijo, imagínense. Muerte segura de un niño recién nacido. Abandonado. No tengo el detalle de dónde lo abandonó. El texto en latín del breviario, que es el que estoy usando, dice tan solo que lo abandonó. Miren, si hubiera muerto, miren el santo que hubiéramos perdido. Y tiene tanta actualidad este santo que otra de sus grandes, fuertes, era fuerte de personalidad, luchas que tuvo fue contra la homosexualidad. Contra la homosexualidad también, San Pedro Damián. Fustigaba durísimamente la homosexualidad. Miren cómo también compete en tantas cosas, la anticoncepción, la planificación, no querer tener niños, abandonar tirado un hijo que se hubiera muerto, ya verán qué pasó, luchar contra la homosexualidad, luchar contra los desórdenes morales del clero, luchar contra la simonía, luchar contra los gobiernos anticatólicos. Deja a su hijo abandonado, el santo que hubiéramos perdido, pero abandonado por su madre, fue recogido, semivivus, dice en latín, medio muerto, fue recogido medio muerto por obra de una mujer que ayudaba en su propia casa, una de las personas que ayudaba en su propia casa, lo recogió medio muerto ya y lo curó, recreatus, y lo curó, recreado por ella, restablecido en su salud por ella. Por obra de una buena mujer que lo encontró ya casi muerto, lo salvó. Y después de curar al bebé, escuchen cómo sigue la historia, esta hermosísima dama que lo salvó, hermosísima mujer que lo salvó, se lo devuelve a su mamá y le exhorta, le recrimina lo que hizo y le exhorta a tener sentimientos humanos. Revocate fue su mamá exhortada ad humanitatis sensu, tener sentimientos humanos. ¿Cómo una mamá va a abandonar a su hijo? A aborto. ¿Cómo una mamá va a matar a su hijo? Miren cuántas cosas para el siglo XX y el siglo XXI. O sea, que le recrimina, lo encuentra casi muerto, lo sana, lo pone bien y va y le dice a la mamá que lo había salvado y le recrimina por haber abandonado a su hijo y que tenga sentimientos humanos. Realmente qué ejemplo admirable esta señora que no se ha guardado el nombre, o por lo menos en la historia del breviario no está, y en otra que yo he leído de San Pedro Damián tampoco. Le salvó la vida y además exhortó a la mamá por la mala acción que había realizado abandonar a su hijo. Yo creo que con semejante santo que después quedó para la humanidad gracias a haberlo tenido y gracias a que se salvó, probablemente esta mamá se haya salvado con semejante hijo, pero bien que habrá tenido que pagar sus pecados, sea en esta vida, sea en la otra. Podemos pensar que con semejante santo que tuvo, probablemente se ha salvado esa mamá, pero cómo le habrá dolido y cómo habrá tenido que pagar semejante acción.
queda huérfano al poco tiempo de ambos padres, de su papá y de su mamá, y queda sometido. Fue una vida durísima de San Pedro Damián, tuvo que padecer una vida muy dura. Queda sometido a uno de sus hermanos que lo trata peor que a un esclavo, lo pone a cuidar cerdos y poco y nada le daba en su alimentación y recriminándole todo. Tuvo una vida durísima, lo trataba casi como esclavo. Qué vida realmente de este santo. Y en esa situación precaria, que padecía hambre de parte de su propio hermano, también duro la situación familiar, San Pedro Damián da un ejemplo hermoso de religión para con Dios y de piedad hacia su padre difunto, porque padeciendo hambre y sintiendo hambre, encuentra una moneda. En la historia oficial de la iglesia se nos relata esto. Y por un lado, en otra historia de la iglesia, siente una gran alegría que se va a poder comprar un poco de pan. Mas después piensa y se decide a emplear, aún teniendo esos padecimientos, esa moneda, y a pesar de su indigencia, para pedir a un sacerdote que celebre el santo sacrificio de la misa en sufragio de su padre, para expiación de él, para expiación de los pecados de su padre. También una hermosa acción. Poco tiempo después deja de estar bajo la guarda de este hermano que lo trataba tan mal. Literalmente, dice la historia oficial de la iglesia, como un esclavo lo trataba, y pasa a depender de otro hermano que se llamaba Damián. Y de allí se cree, este lo trató muy bien, lo consideró el otro papa, y de ahí se cree que él puso, en honor a su hermano Damián, tomó como apellido Damián, y desde entonces lo conoce como San Pedro Damián. Esto es lo que se cree del origen del apellido de nuestro santo, en honor a su hermano, que fue otro padre, este segundo hermano para él. Y lo puso a recibir estudios en las letras, e hizo tan rápidos progresos que dejaba pasmados a sus maestros, tenía una inteligencia privilegiada. Y como él floreció tanto una vez que le dieron la oportunidad de estudiar y recuperar el tiempo perdido, al poco tiempo fue muy erudito en las ciencias liberales y pasó a ser el profesor de otros alumnos. Mientras tanto, ¿cuánto sacrificio hacía? Cuaresma. Dice así la historia oficial de la iglesia. Mientras tanto, para someter su cuerpo a la razón, es decir, para tener dominado el propio cuerpo, recuerden que tenemos malos impulsos, todo, llevaba un cilicio debajo de sus muelles vestidos. Ya cuando era profesor tenía una cierta prestancia y cierta facilidad económica por ser un profesor reconocido. Detrás de sus muelles vestidos usaba un cilicio, entregándose a ayunos, vigilias y oraciones. Ayunos les recomendamos por Cuaresma, tal vez casi no cenar, algo líquido nomás, una recomendación. Vigilias, a más de uno les recomendamos levantarse más temprano para hacer oración y oraciones, venir a misa. Han venido muchos a la adoración del Santísimo, felicitaciones por la Cuaresma, y tratar de rezar más, entonces, venir a misa más entre semana, un hermoso sacrificio por Cuaresma. Y nuestro santo hacía estas cosas. Un cilicio, ayunaba, tenía vigilias o se levantaba más temprano y hacía oraciones, rezaba más. Todas excelentes obras para insistir en la Cuaresma. Y son vidas impresionantes. Escuchen esta parte literal de la historia oficial de la Iglesia Católica en el breviario. En el calor de la juventud, cuando la juventud empiezan a despertarse las pasiones, calente y uventa, en el calor de la juventud, mientras era acometido duramente por los estímulos de la carne, carnis stimulus, extinguía los ardores de las dañosas lujurias, sumergiéndose, escuchen, mersus, sumergiéndose de noche en las aguas de un río que lo dejaban aterido de frío. Son esas acciones extraordinarias que algunos santos pueden hacer, que son, como se suele decir, admirables, pero no imitables solamente por un santo. San Francisco hacía cosas parecidas con los cardos, San Ignacio de Loyola hizo 1 o 2 veces algo parecido, pero que en el común de los mortales, creo que podemos estar incluidos todos nosotros, no es la regla. Simplemente valga la enseñanza de qué acciones extremas y extremosas llegaba a hacer este santo para
dominar los ardores de los malos impulsos de las dañinas lujurias. En latín, facies insultantium libidinum. Seguimos adelante la vida de nuestro santo. Para llevar una vida más perfecta termina abandonando el mundo. Era profesor en las universidades o en los centros de estudio y entra al monasterio de Avellana en Italia, en la diócesis de Gubbio, en la orden de los monjes de la Santa Cruz de Fuente Avellana. Un clérigo o un monje ejemplar, seguía en la regla de San Benito, con el tiempo llega a ser el abad de dicho monasterio y desempeñaba también ayudas a distintos monasterios relacionados con el suyo. Permitió que el monasterio propio y otros relacionados crecieran muchísimo en sabiduría y en virtud. Cumplía sus obligaciones con tal dedicación que el Papa de la época, antes de San Gregorio VII, el Papa Esteban IX, movido por la buena fama de nuestro santo y contra la voluntad de él y con reluctancia de parte de nuestro santo, lo designa no solamente obispo, sino además cardenal. Obispo de Ostia, ahí muy cerca de Italia, y cardenal de la Santa Iglesia Católica. Ambas dignidades las ejerció San Pedro Damián con esplendorosas virtudes y con obras dignas de un santo obispo como lo fue. Estos tiempos tan difíciles para la Iglesia Católica, y dentro de ellos, como relatábamos al principio, prestó grandísimos servicios entonces para la reforma de la Iglesia y para lo que fue el resurgimiento y la cumbre de la cristiandad, ayudando a los papas con su ciencia, con sus legaciones y con sus trabajos. Fue el gran motor. Tal vez las dos personalidades más conspicuas de este siglo XI han sido San Gregorio VII y su amigo y colaborador San Pedro Damián, el santo de hoy. Ya habíamos dicho, acá viene el relato, combatió hasta la muerte contra la herejía de los nicolaístas y contra la sodomía para remediar estos males. Insistió para luchar y con valor contra dos antipapas, otra vez nos compete para el siglo XXI. En su época existieron dos antipapas, dos falsos papas, Benedicto y Cadaló. Nosotros hemos estado hasta hace poco con estos falsos papas de la Iglesia falsa del Concilio Vaticano II, Benedicto y Francisco. Él luchó curiosamente también contra dos falsos papas, contra dos antipapas. Este emperador que dañó tanto a la Iglesia Católica, al cual hacíamos alusión hace unos momentos atrás, Enrique IV, del Sacro Imperio, también tenía entre sus inicuas intenciones un divorcio y también le hizo desistir San Pedro Damián de sus intentos de este inicuo divorcio que pretendía de su esposa. Redujo a los que se rebelaban contra el Papa para volver a la Iglesia y finalmente, años más tarde, terminó renunciando a ser cardenal y renunciando a ser obispo. Dejó de lado esos dos altísimos cargos que tenía, siguiendo su vida austera y sus ayunos, etc. Entre sus costumbres, que después se hicieron más comunes en la Iglesia Católica, él propagó mucho hacer ayuno los viernes en honor de la cruz de Dios nuestro Señor Jesucristo. En la Cuaresma se ha invitado siempre a hacer el ayuno. Pío XII recién lo suavizó hace muy poco detrás de nosotros para que haya abstinencia obligatoria, pero antes era abstinencia y ayuno los viernes de Cuaresma. También difundió el oficio parvo de la Santísima Virgen, a él se debe su difusión, el culto de la Virgen en sábado. Hasta el día de hoy, si se fijan, cuando no hay un santo determinado en sábado, se reza siempre la misa de Santa María en sábado. Siempre el sábado se le ha querido dedicar a la Santísima Virgen. También extendió entre los clérigos la práctica de disciplinarse para pagar los propios pecados, darse latigazos, que casi todas las órdenes monásticas lo tienen o lo han tenido. Muere en Faenza y su cuerpo está enterrado allí, apenas a los 65 años de edad. Y su amigo, San Gregorio VII, murió unos 10 años después, un poquito más. Murieron muy cercanos uno de otro. Y son dos santos
de primerísimo orden, son las figuras más importantes de la Iglesia católica en el siglo XI, pero cosas curiosas de Dios tardaron en ser canonizados muchísimos años. El grandísimo Papa San Gregorio VII, que luchó tanto contra estos monarcas indignos que hacían daño a la Iglesia con aquellos a los cuales nombraban como obispos, un hombre así, único la verdad, recién fue canonizado 650 años después. Y el santo de hoy, 100 años más todavía, 750 años después de su muerte. Lo canoniza el Papa al santo de hoy, León XII, y León XIII, ya muy cercano a nosotros, lo declara además, entre otras cosas, doctor de la Iglesia. Pues bien, hayan tenido algunos rasgos para saber un poco, un grandísimo hombre, como les decía, fueron tal vez los dos hombres destinados por Dios más importantes del siglo XI, que significó el inicio del ascenso de la cristiandad hasta su cumbre, siglo XI, siglo XII ya es muy esplendoroso, y siglo XIII. Y después empieza una lenta decadencia hasta el día de hoy, que estamos a las puertas de la máxima explicitación del nuevo orden mundial y a las puertas tal vez del gobierno mundial del anticristo. Dios sabrá cuánto falta, pero siempre lo decimos, nuestras épocas ya estamos en el último o en los últimos estadios de la decadencia, a la espera de ese nuevo orden mundial, del cumplimiento de la última semana de Daniel, del gobierno del anticristo y del triunfo nuestro y de Dios, nuestro Señor Jesucristo, con su reino. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.